Una realización de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Rumbo al Centenario. Con la conducción de Mariana Zapata y Miguel Franco. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, bienvenidos a ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, queridísimos internautas. Un jueves más en este Rumbo al Centenario y un jueves más que especial. Bienvenidos a Rumbo al Centenario y con el compañerito de todos los jueves. Buenas tardes, Miguel. Hola Mariana, buenas tardes, y hoy con invitados especialísimos. Vamos a hablar de la crianza de nutria en cautiverio, la historia de la crianza de nutria en cautiverio en Miramar. Si los querés presentar. El corazón y el pecho inflado así porque son mis amigos de la vida, mis amigos de las historias. Hoy va a ser un programa más que especial. Lo tenemos a Pichón Francini, ya sé, tiene un nombre de pila, pero ustedes, nosotros los conocemos como Pichón. Y también estamos con Ovidio Castellino. La historia de la nutria se va a relatar acá, en este Rumbo al Centenario, y con estos adorables personajes que están en nuestra comunidad y se han dispuesto de una manera única a acompañarnos. Pero también, Miguel, vamos a tener que volver a repetir esto del concurso fotográfico que tenemos en marzo. Ustedes recuerden que este concurso que está auspiciado por el Museo Fotográfico y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada nos invita a remover memorias, remover cajas, bajar cajas y hablar con respecto a lo que ha sido el turismo salud, marzo y el turismo salud. Recuerden enviar este material al mail del Museo Fotográfico, que es fotograficomuseo@gmail.com, o bien llegarse al museo y en un segundito escaneamos y ese valor tan preciado familiar se lo llevan, pero queda siendo parte de nuestra historia. Repito, tenemos dos personajes queridísimos: Ovidio Castellino, René Francini, Pichón Francini para el Club de Fans. No se muevan de la radio, en un minutito volvemos y conversamos con ellos. Seguimos en este programa de Rumbo al Centenario y hoy con un tema más que especial, que es sobre la historia de la cría de nutrias en nuestra localidad. Y acá repasando un poquito entre fotos, imágenes, bibliografía, anotando una gran cantidad de criaderos de nutrias que aún conservo en mi memoria de mi niñez. Encontramos un material muy lindo que realizó nuestro director hace más o menos unos 10 años atrás a la familia Gili, uno de estos criaderos que aún sobreviven, aún persisten en nuestra localidad. Así que antes de meternos de lleno en una entrevista súper fructífera con nuestros invitados, los invito a ustedes a ver un poquito de estas imágenes. La historia de Nutria comienza en los años 30, 20 y pico, cuando comienza Miramar, que gente que cruzaban la laguna, que iban al río Dulce, que es el río que entra en el lado norte de la laguna, iban a entramparla, a cazarla por la piel. En esa época se la cazaba por la piel.
comenzaron a traer ejemplares para ver, porque ya que la entramparon allá, ¿por qué no criarla para tenerla acá? Y los primeros corrales que hicieron eran de tejido y se les escarbaban, se les iban, se les iban, así que volvieron a traer y comenzaron a criar con corrales similares, pero bueno, todo era experimentar con la nutria porque no se conocía nada. Y ahí comenzó, se trajo nutrias de otros lados, se trajo nutrias de Europa, de una parte del sur de Brasil, una nutria muy distinta, se la fue cruzando y se fue hasta que se sacó la mutación esta que tenemos ahora, que es la mutación Cognac, que es una nutria muy, ya está fijada, no se mueve de eso. Es distinta a la nutria salvaje, o sea, es una nutria distinta, o sea, la nutria salvaje tiene otro color, otro tamaño, esta es una nutria más grande, tiene más desarrollo, ya se ha ido buscando también el doble propósito, o sea, que tenga tamaño y que tenga por la piel y que tenga también por la carne, ¿no es cierto? Que tenga una carne de buena contextura, ¿no es cierto? Yo arranco a la mañana cuando me levanto, comúnmente le damos lo que es alfalfa, pasto. Aguante de eso, por lo general siempre sabemos largar, se le larga el agua a las piletas y se le cambia, se le renueva el agua, ¿no es cierto? Después se le da el pasto y a la tarde el cereal. La nutria está entre los 3,5 kilos a 4 kilos, más o menos está ya para consumo. Un adulto llega a comer más o menos 150 gramos por día, son más o menos unos 40 kilos de comida que te va para llevar a un animal a hacerlo adulto. En abril, mayo y junio es la época que se forman las familias nuevas que ustedes estuvieron viendo. Ahí en esa época se renueva, se desarma todo lo que es, digamos, la familia que se han sido formadas el año anterior. Va todas las hembras a corralón, los machos se los faenan, los que están en condiciones, y no se los deja hasta que engorden, que estén en condiciones, para que esté la carne en condiciones, o la piel también, por supuesto. Y se forman las nuevas familias, los nuevos planteles que le llamábamos, las nuevas familias que se forman, eso no se toca, se forma con hembras hermanadas que son de 6 a 8 hembras, depende del tamaño del corral, y un macho por corral. Eso se forma y el día que se desarma todo, no se le puede agregar hembras al corral, incluso si se llega a cruzar un macho con otro corral, son muy territoriales, se matan, si se cruzan se matan. Y bueno, antes se hacía todo por la piel, era por la piel. Esto comenzó por la piel. Y con el tiempo se comenzó a comercializar la carne y se fue conociendo la carne. Tal es así que hoy la carne es el principal ingreso para mantener un criadero, ¿no es cierto? La carne hoy es el principal negocio, digamos. Cierran haciéndolo, digamos, como se hace uno a nivel familiar, trabajándolo todo uno. O sea, si ya tenés que poner gente o trabajar con gente, ya tenés que llevarlo a niveles muy grandes. Para una familia, sí, que esté acostumbrado a trabajar, ¿no? Tenés que laburar, hay que poner el lomo. Esto le va bastante trabajo.
súper interesante todo esto para aquellos que, por ejemplo, esta mañana me preguntaban, parece una rata grande, ¿qué onda esto? ¿Y ustedes se comen ese bicho? Sí, sí, realmente la carne de nutria es muy rica. Y bueno, para ingresar a este mundo de la historia de la cría de nutrias o coipo, tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Pichón Francini, Ovidio Castellino, y es la historia viviente de los criaderos. Cuando nosotros hablamos de la cría de nutrias, tenemos que imaginarnos por allá a mediados de los años 20, cuando desde la costa del Hotel Miramar de don Victorio Rosso se divisaban en una mañana con una laguna bastante picadita, dos embarcaciones bastante precarias, decían las noticias de ese momento, y con las velas a tope, arrimándose a la costa. Llegan allí y traen un montón de ejemplares de diferentes tamaños de cueros de nutrias. Y así es como empieza esta historia. ¿Quiénes fueron estos dos personajes, Miguel, que llegan a las costas? Antonio Rusca y no me acuerdo el nombre. Antonio Rusca y Jos. Y Jos. Jos no me acuerdo el nombre. Ya lo vamos a averiguar. Para la próxima pausa tenemos el nombre de Jos. Polacos. Exacto. Y el nombre nutria, sé que era una españolización de un bicho parecido que estaba allá en España. El nombre real araucano es coipo. El coipo. Sí. Que es otra especie. La nutria dice que es carnívora, y este es herbívora. Es carnívora. La nutria española. Sí. Pero acá comúnmente todo el mundo le llamó nutria, así que le quedó nutria, pero en realidad es un coipo. En realidad es un coipo. Y tuvimos un comienzo bastante con muchos traspiés, ¿no? Pichón, contame, ¿cómo fue eso de adaptar? Tuvieron traspiés, porque tuvieron que buscar la forma, como les comenté recién. La primera cría largaron lo que trajeron y no criaron más. No, había que formar familias, separarlo y después formar una familia con diferentes ejemplares que no se conocieran. No, entre hermanos no producían más. Uh-huh. Y entonces tuvieron que adaptarse a lo que ellos naturalmente lo hacen. Todo un aprendizaje. Sí. Y después cada criadero tenía la forma de criarlo. Un corral grande, varias hembras por macho, una familia mayor. Corral chico, había que respetar siempre 2 metros cuadrados por animal grande. ¿Qué pasa? Si vos formás un macho y una hembra, vas a tener mejor cría, pero vas a precisar una cantidad bárbara de machos y se va, ¿cómo se dice? Sí, ya no conviene. No conviene, de ninguna manera. Entonces, el corral grande conviene más. Pero las hembras, como recién vimos en el video, si tienen que ser hermanadas o hermanas. O sea, sacar de un corral, que no importa que la madre haya sido distinta, pero criadas juntos. Claro. Porque si no, después no se respetan las crías. Y los machos ni hablar, que no se cruce un corral. Porque corría sangre. No, Sí, forman territorio. Tengo entendido que Rusca y... ¿cuál es el otro? Rusca y Jos. Y Acá Jos. me llega un mensajito, dice Rodolfo Jos. Y Gracias a nuestros oyentes. ¿No era noruego? Rusca era polaco. No, Jos, no sé. Puede ser. Pero Es un buen dato ese. No lo tengo yo. De todos modos, al país habían entrado desde 1820, ya se estaban buscando pieles silvestres para enviar a Europa. Sí. Entonces, cada vez se iban reduciendo, porque se Claro. hacía tanta captura de animales silvestres que ya iban quedando menos ambientes, sobre todo en Buenos Aires ya se iba mucho al litoral. Entonces, muchos extranjeros venían a buscar pieles y así vino Rusca y Jos. Uh-huh. Y dice que el primer viaje que fueron a Buenos Aires consiguieron una cantidad importante de plata y por eso volvieron. Pero cuando hicieron la segunda excursión hacia el Dulce, ya no había cambiado y ya no había tanto. Entonces le buscaron la vuelta, porque era tan difícil, no había caminos para ir para el lado del Dulce. Y la navegación era todo un tema también. La navegación era complicada en la laguna, por lo tanto le empezaron a buscar la vuelta para hacerlo en cautiverio. Y los primeros dice que no resultaron porque se morían, porque
orina y defecan en la misma agua, le ponían agua. Pero Sí, entonces tenía muchas enfermedades. el Y animal hasta que ensucia mucho el encontraron agua. que los familiares no tenían descendencia cuando juntaban machos que eran hermanos de las hembras, por lo tanto, hasta que encontraron eso, y vino había otro extranjero más que no me acuerdo, que era constructor, que empezó a construir los Perdóname ladrillos. que te corte, Miguel, ¿no? Ahí veía una foto que ponía recién el señor director, en donde me llama la atención la estructura, cómo formaban, cómo estaban construidos los corralones al principio, que también eso significa un problema, no tener el tabique y tener tejido, ¿no? Y usaban tejido creyendo que iba a estar más, el animal estaba Más libre, ventilado. más libre. El tejido, recién lo escuchaba, en casa lo hicieron así, frente a los corrales. Después lo sacaron porque de tanto roer el tejido, rompía. Pero en casa hubo otro problema, que me lo contaron porque yo era muy chico. Una noche fuerte de tormenta, vinieron unos rateros, pero no robaron las nutrias. Cortaron los tejidos. La nutria, naturalmente, por la creciente, busca el río. Después estaban cazando las nutrias en el río. Y eso le pasó a mi papá. Como que un efecto Fíjate colateral, que estoy muy pues, sin cerca. querer queriendo, digamos. También con los dientes se no. enganchaban el tejido y se Sí, desnudaban. pero claro. claro, no era un tejidito que había roto las nutrias. Lo habían cortado. Y había un grupo de nutrias que era nutria. Qué inteligente, ¿eh? O sea, no se ensuciaron las manos Tuvieron que de los vecinos una. ayudaron a recuperar alguna y correrlos. En pleno día, no, sí, estamos cazando, sí, pero... Claro. Ahora tengo que entendido que el primer negocio fue vender reproductores antes que el... Bueno, eso fue por ejemplo... Porque dice que pagaron cualquier cosa por el reproductor, por el plantel. el digamos. criadero La de- propaganda era que una nutria daba mucho más que una vaca. Sí, Ah, sí, ¿Viste, eso, Miguel? Sí. sí, Sí, era así. Sí, era así la propaganda. Vendiendo reproductores, por supuesto. sí. Ajá. Y Capra fue uno. Yo en Capra conocí las ruinas de Capra, Ajá. que estaba al lado de Sandrín. Un arroyo Sí, dividía los sí. campos. No sé si eran junto al criadero, Manuelito Sandrín, que es el médico italiano Sí. que Sí, sí. bueno, ahí lo conocí. Médico naturista. Sí, Homeópata. sí, italiano. Italiano, sí. Y yo conocí las ruinas nomás. Y decir que ese criadero principalmente lo que hacía es vender reproductores. Solamente. Y claro, porque Sí. se expandió tanto en los años 30 que no hacía Sí, falta que incluso dice vendieran las que pieles. no abastecían la demanda que No. había. Había tanta gente que quería reproductores y tenían que buscarlo en otro lado, no sé dónde, que no había. Entonces estaba muy caro. El negocio era el Pero hubo reproductor. crisis económica en el año 30 y pico que fue un altibajo. La Pero caída de la recién, bolsa después de la 29 guerra en fue 48-49, se acomodaron las cosas y se fundó la cooperativa el año que nació Sí, acá mi para amigo. defender los precios, entre otras cosas. Sí, Ovidio, era por eso. Entonces la cooperativa tenía un porcentaje del 3% de la venta para mantener la estructura. La cooperativa tenía síndico, tenía Claro. empleados. Pero antes de llegar a la cooperativa, vamos a hablar, encontraron en los corrales de ladrillo. Empezaron todo el mundo a hacer corrales de ladrillo para las nutrias. La Sí, típica sí. bóveda que vimos, que se conocen, que se visitan ahora. Eso también fue en el 30 y pico, que empezaron a hacer. Sí. Cuando mi papá vino acá, fue a ver, vino en el 38, 39 y construyó los primeros corrales y fue a ver a don Carlos Mapelli, el padre de don Mapelli. Don Carlos Mapelli. Y el padre ¿Eran vivía vecinos cerca. ustedes? Claro. Y Vecinos. fue a ver cómo hacía. Como sea que mi viejo sabía hacer ladrillo porque allá en el Económico de Turio, donde eran ellos, hacían ladrillo. En la época de invierno, cuando no sembraban chacra. Y venían acá a buscar la leña para quemar los ladrillos. Y les gustó y vinieron a comprar un pedacito de tierra para esto. Pero nunca había hecho tabique. Fue a ver cómo lo hacía. Y en casa hay los primeros corrales que hizo él y están en pie todavía. ¿Y los ladrillos eran del Grandotes. tamaño de ahora o eran los grandes? Eran No, el ladrillo de 30. debe ser Era como 30. se decía, se trabaja 30, en 7, 15 por 7. sí, se trabaja en 7, en 15, siempre se dijo tabique, El tabique. pero es trabajar en 7, en 15 o en 30. Y los urgentes son los que complementaban todo, digamos. Si no tenías urgente era imposible. Pero eso fue la base por qué se creó tanta la nutria, la facilidad Del agua. del agua De buena. y buena. En esos años que se llegaron como a 200 criaderos, era como si hubiera dos pueblos, que había un pueblo muy urbano y un pueblo como
que no era tan rural, que era como quintas, muy muy cerca, con mucha gente. Bueno. Había como dos El pueblos. barrio Müller, Sí. Había como A ver, núcleo. El de la Loma, yo no soy de ahí, no sé. Era como un si núcleo eras. de la Loma. Pero acá había, Pelicero, Comba, ¿quién más estaba sí, allá? la razón de eso es por qué se hizo la Nacional allá. Caffer. Uf. Sí. Bueno, pero de mi casa para la Vaca Blanca Sí. había otro pequeño núcleo Ujú. que había Casa para los Vaca Blanca. sí, hace el Quincho, el Billy, son todos de allá. Ujú. Y familias que se fueron, como Nicola, como Smith, como Zafalón. Y ¿Hasta Marimonte? hasta Marimón. No tanto allá. Ahí alrededor. ¿Incluía el boliche de ciencia? espera, el boliche ese que estaba No, allá. el boliche de ciencia era el que después fue de Conela. Pero Allá había sé que era allá un almacén y algo. Un almacén y bar. Era de Mazola. De Mazola. Un hermano de los Mazola que tenía un negocio en Chipión. Pero me parece que lo Yo no lo arrendaron conocí. por una cuestión familiar, de tradición oral, que me contaban que estaba don Joanín Cienza, que atendía con doña Anita, que sería la madre del Gin, Claro. y que muchas veces era como obligación, cada vez que se pasaba, porque era un camino muy usado, parar en el bar y tomarse una copa, y ahí anotaba. Y cuando iban a pagar, le decía: Anita, vení que que quiere pagar, y lo que decía ahí era palabra santa. Y dice, porque me contaba y me llama la atención, porque dice que había un sótano, y dice que el Gin y el Chocho, que eran chiquitos, estaba el sótano inundado y tenían botellas que estaban frescos, entonces se tiraban y sacaban las botellas frescas desde el sótano. Claro, no sé, historia que no se muy puede sencillas. corroborar, es tradición oral. Eso. El asunto es que la zona rural de Miramar Sí, alrededor sí. le daba vida al pueblo en invierno, porque el turismo acá era de verano, Sí. aunque hoteles habrán tenido baños termales, Sí. pero el centro, muchos fotógrafos y empleados se iban a las termas en invierno. Claro, se cerraban los negocios y iban a las Pero tiendas. Miramar tenía unas 200 familias viviendo y no más de 5 o 6 kilómetros del pueblo. 200 familias. Sí. Claro, 200 criaderos, Porque, 200 familias. no eran todos criaderos, pero el 90% eran criaderos. Algunos chiquitos, otros grandes. Alrededor de mi casa, eso siempre lo digo, en 1 kilómetro, caminando 1 kilómetro. ¿Quieres nombrar? Nómbrate, lo que me gusta. Bueno, ¿quién vivía cerca de mí? Barzola, la famosa Barzola, lo familia que se esa. quemaron. Se Bueno, quemaron vivos. sí. Anécdota para otro Todavía programa. recuerdo La anécdota. No, la la historia. la explosión que explosión. sentimos en casa. Mi viejo fue el primer vecino en ir a socorrerlo. ¿Dónde estaba el campo de Barzola? Al completamente? frente. Ya, no nos metamos tanto en esa historia, No, porque necesitamos- es apasionante. No, esa es Ya otra, lo vamos a contar una en historia, otro programa. una historia aparte que Después, si tenemos conmovió, tiempo, la contamos. que trae otras historias. Sí. Barzola, Macaño, detrás de Barzola. Al frente, y que ahora es Hugo Vigo, ahí me entero que en esa época, bien vieja, la firma Adhesión de Tomati, la firma Lebrino. Librino, se crió ahí. Don Lebrino. Don Librino vivía ahí. Bueno, más allá, Pedrini. Le decían Pedrini, no sé si apellido de italiano, Pedrini, creo. donde ahora es Navarro. No hay kilómetro de mi casa. Sí, Don Arsenio Ceja, Don Corrado, Sí, Corrado, Luisito sí. era Luis Corrado. No, No. Luisito es El el otro. hermano. Sí, Sí, ese Corrado. era Teresio Corrado. Mirá, Teresio lindos Corrado. nombres. Más adelante, un Trujillo. Trujillo. Ahí terminaba, porque ya para ir al experimental ya hay más de 1 kilómetro. Detrás de mi casa, Sada, cuando vino mi visita, Sada. Y Sada, una hija de ese Sada, siempre fue la mujer de uno de los Smoot mayores, panadero. ¿Del Poroto? No. De bueno, El otro que se fue. bueno, pero del Omar. seguimos con los nombres. Del Omar. Sada. Es que no recuerdo bien, es al lado de mi casa, porque se cambiaron cada rato, ¿viste dónde está? Sí, Biglia. Biglia. Pero ahí había un criadero y vivía gente. Más allá, Toldo.
el Tito Toldo, Sí, don sí, los Pedro Toldo, Toldo, la la familia familia Toldo. Más acá era de los Mapelli, que después que siguió Don siendo Carlos. el Tony antes que se fuera. Don Claro. Carlos, Sí, más sí. que Don Carlos ya después tenía donde está Ah, Roberto. ahora. Pero ahí se crió hay que recordar que de Don Mapelli, el abuelo, tuvo dos familias. Después de viudo, Ujú. tuvo a Tony Mapelli, a Juan Mapelli y una que se llamaba Erika, una hermana, que son medios hermanos de los Mapelli. Así que Mapelli había un montón. Mucho. Y ahí cerquita, que ahora no hay más ni la casa, vivía un alemán, que el apellido bien raro. Raro. Yo me acuerdo que tenía 2 caballitos y le había puesto, a uno le decía Hitler y a otro Mussolini. Ah, bien. Bueno, ya, contamos una anécdota. El criadero de Rusca, Bueno, ¿sabe dónde estaba Pichón? no paré todavía. Ah, a 1 falta. kilómetro. Al frente, don Carlos Foliato. Ah, Fogliato. José Durán, que después le compró, desarmó la casa y la tierra se compró en Apá. Pegadito ahí. Mapelli, el otro, que tampoco no hay más que 1 kilómetro. Ciaramelo, Ujú. Ujú. Ciaramelo, que sería el abuelo de la señora Galli, Ciaramelo, y la Uli, me acuerdo de la hija yo, Kenny, que era una alemana viuda, que tuvo una hija. Ahí. Toda esa gente tenía que Toda esa gente- en esa vueltita a la manzana. Claro, En- era en- como- en- son como en- pueblos. No había más que 1 kilómetro de distancia de mi casa en un radio. Ese era un grupo. Después ya había una zona más de campo y después el núcleo grande estaba en Colonia Müller. En la Müller. Ahí tengo anotadito en casa Capra, unas cuantas Sandri. A veces. ver, yo le quiero contar Más de 30 a familias. nuestros oyentes y a nuestros televidentes que en mis orígenes de guía, este gran señor que es el Pichón me hizo un planito y en donde me marcó manzana por manzana todas las familias que vivían ahí, porque los que hoy pedaleamos por la zona de la Sí. Colonia Müller vemos muchos criaderos. En realidad vemos escombros, Escombros. vemos piletas. Por ahí la gente me llama y me dice, acá había un cementerio, porque se ven cuadraditos Sí, que en realidad son eran piletas. las piletas y los corrales y que- más pequeños. Caminando al lado de la colonia de vacaciones hacia las ruinas del Hotel Victoria, Sí. vas a encontrar mucho de eso. Claro, un montonazo. Uno en el criadero de Mateo y había otros más. Se llevaron el Matthew, ladrillo, pero las piletas no la arrancaron. Matthew, una de sus hijas, está siempre en contacto con nosotros y nos va contando un poco de esa maravillosa historia de lo que eran los criaderos ahí en O sea, la Colonia formaba el Müller, núcleo. ¿no? El otro núcleo estaba ahí, de Avisano al norte, alrededor del Hotel Ceruti y el bar Barbero, Ujú. que además de bar y salón, el Barbero tenía criadero núcleo Y también. ahí ¿quiénes estaban? Y Ceruti también tenía El criadero Ceruti núcleo. también No, sí, Estaba Don está- Domingo Ceruti, Andretich, Oliva, sí, ahí había un núcleo. Rositano, Sí. que eran Ojo, me parece que un Rositano vivió un tiempo para el lado de mi casa, ¿eh? También. Pero hay gente que se cambió. se cambió. Porque yo cuando hice un planito de gente tomé más o menos la base entre 56 y 57. Claro, un periodo. Pero anterior y después Se fue cambiando. hay Fue casas, fue cambiando. hay casas desaparecieron. Otras casas que ya vivieron 10 personas diferentes. El único que no se movió fui yo. Esa casa Yo estoy tan donde hermosa nací. que había allá justo frente a la torre de la colonia naturista, que era un chalet que estaba en la esquina antes de doblar. Ahí vivía para- mucho tiempo ¿De quién Ceruti. un Ceruti. Un Ceruti. No la que estaba de Don Ceruti, sino la que estaba de Ah, este lado, ah, del lado de ah. la costa, un chalet Había otra, del lado frente. como de sí, hermosa, nueva. Sí, Porque la de Ceruti era de 2 plantas. Sí, eso ahí no vivieron sé. varios tipos de gente, pero Era una bien, casa preciosa. ah, preciosa, un era chalet. una casa, como se decía antes, residencial, de que la usaban para venir. Claro, para como, venir. así- Ah, de como- fin de semana. como Buero tenía allá al lado Ah. de Sandrín. Ah, Claro, como- Güero tenía. Y según, Todavía y se ve el según un portón. Trujillito que nació ahí, dice
venía con la avioneta y paraba Tenía atrás de su la casa. pista de aterrizaje. Nos vamos a ir a una pausita para que los chicos tomen un poco de agua, porque vieron que acá hablamos de todo un poco, mezclamos un poco de todo, andamos Una en charla de bici, café. caminamos, encontramos cementerios que no son cementerios, etcétera, etcétera. Y después de la pausa vamos a hablar con Ovidio, porque toda esta gran industria, que era la industria de la nutria, como recién lo decíamos medio en broma, medio en serio, tener una nutria era tan importante o más importante que tener una vaca. Bueno, la idea es que Ovidio nos cuente un poquito, porque él estuvo mucho tiempo en lo que fue la cooperativa nutriera. Algo que ordenó un poquito esta cantidad de espacios que teníamos con criaderos de nutrias. Esto es súper interesante. Si tenés alguna sugerencia, alguna pregunta o quizás tirarnos algún datito, comunícate 3563-41-2022, que acá te estamos esperando. No te muevas de ahí, ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y seguimos acá con estas interesantes visitas y les digo que es apasionante. Sinceramente, cada programa nos lleva a pensar que tenemos que hacer 2 o 3 programas subsiguientes para no perder el hilo de estas historias tan interesantes. Qué lindo que Miramar cumpla 100 años. Qué lindo tener estos personajes que se animen y sean parte de esta historia oral tan rica y tan cara a nuestros sentimientos. Y bueno, nos están llegando mensajitos, chicos. Dice, hola. ¿Saben si existió algún criadero al nombre de Esteban, Daniele o Daniel allá por los años 40? Era mi bisabuelo y no tenemos ningún tipo de registro o algún recuerdo con certeza. Los estoy escuchando desde San Francisco y nos da un datito. Había comprado 7 hectáreas donde hoy hay un camping. Es lo único que sabemos. Mi nombre es Marcelo Daniele. Marcelo, muchas gracias por sintonizarnos y bueno, acá estas eminencias nos dirán si recuerdan algo de ese momento. Chicos, ¿algún recuerdo, familia Daniel, el apellido Daniele? es conocido, pero Yo no tengo. Daniel, la curtiembre Daniel, la de Pitino, Sí, pero no. porque la mujer de Ricardo Mosconi es Marta Daniel. Sí. ¿Daniel o Daniele? Claro, No, una porque cosa me es decía Daniel que y- era lo mismo que estaban como anotados, hablando con Marta, me decía que tiene algunos parientes que son Daniele Sí. y de Daniel, y que Claro. habían comprado ahí donde ahora donde estaba el casino viejo. Ahí. Ajá. Eso era del papá de la Marta. De Marta Daniel. Que era sí, una sí. ranchada por ahí, ¿no es cierto? ¿O no? No, era un campo. Es más, y cuando vino Don Rosso a hacer el hotel, había venido a Miramar a demoler una construcción que También. era de un apellido Daniel. También, Ah, mira. también. Es decir, No, que no son sabía. muy de Marcelo- mucho tiempo de acá. Sí. Sí, De la familia Daniel. Marcelo, prometemos que vamos a investigar sobre esta cuestión. La semana pasada prometimos investigar sobre el Hotel Victoria y hemos encontrado un material valiosísimo que también lo vamos a estar contando. Así que, así como encontramos ese material, quizás encontremos algo de tu familia también. Y volviendo con lo que es la cría de nutrias y esta apasionante historia de cómo aprendieron a vivir en cautiverio desde aquel momento que los trajeron desde la desembocadura del río Dulce, llegamos a tener, como dice Miguel, más de 200 criaderos de nutrias y había que organizarlos. Se crea en ese entonces la cooperativa de criadores de nutrias y Ovidio Castellino, que nos acompaña acá con sus memorias y sus recuerdos. Ojo, no fue el primer presidente de la cooperativa nutriera ya en 1950, pero fue durante muchos años también parte de la cooperativa. Ovidio, ¿qué recuerdos tenemos de esos momentos? Es una historia muy larga, muy vieja y de muchas anécdotas y muchas cosas. La cooperativa se fundó en el año 1950. Su primer presidente fue don Ernesto Buff. Sí. Como tesorero era don Alvin Reutemann.
El Bubi. Yo siempre digo que Miramar progresó mucho gracias a los alemanes y al empuje y al trabajo de los italianos y algunos españoles que había. Pero Así los es. alemanes encabezaron esa primer comisión de la cooperativa. Don Alvin Reutemann tuvo la primer que hacía la luz la usina, la primera usina. También tenía hacían tiradero, hielo, ¿no es cierto? tenían fábrica de hielo, donde guardaban también todos los barriles de chop que se traían para Miramar. Sí. Bueno, para organizar un poco se formó la cooperativa. Y bueno, en esa época, ¿por qué se formó la cooperativa? Porque había una necesidad de poderle sacar el jugo a la piel, porque hasta ese momento siempre se vendían los reproductores, que era un muy buen negocio, y ya ahora había que vender la piel y la carne, y bueno, entonces se fue organizando gracias a la cooperativa, ayudó mucho en eso. Hay que contarle a la gente que al principio la carne de nutria no se consumía, Claro, Se tiraba. sí, se quemaba. sí. Sí, hoy es nuestro plato típico. Gracias a los rosarinos, que son gente acostumbrada a comer bichos del río y a comer... Sí. Son los únicos que aceptaron la nutria de Miramar. Los cordobeses No, ni todavía Ni hablar, ahora. ni ahora. Ni ahora. Así que gracias a los rosarinos se empezó a llevar la nutria a Y Rosario. y grandes cantidades. Y en grandes cantidades. Ujú. Sí, sí. ¿Y ahora todavía existe ese mercado? Sí, no hay No más en nutria. cantidad, La claro. nutria que tenemos para consumir, lo consumimos todo en Miramar. Sí. Prácticamente todo. Ya dejó la actividad en Rosario Sí, Calcaterra. sí. Ah. Así que ya no. Que otro rosarino hablar. Claro. Ovidio, tenía entendido que la cooperativa, a ver, lo he leído, pero no sé qué, Sí. qué opinas vos, que dice que se formó sobre todo para defender el precio, porque cuando venían la gente de Buenos Aires a Es comprar los así. cueros, Sí. empezaba por los criaderos más chicos, Claro. donde la gente tenía que vender sí o sí, entonces le sacaban, por ejemplo, la gente pedía 10 y le ofrecían 5 y terminaban vendiendo por 5. Claro. Entonces, para poder defender, la cooperativa hacía un paquete de cueros Hacían y los remates. comercializaba Hacían y remates. también después hacían remates. Hacían Entonces, remates. para defender el valor del Sí, cuero. sí. O sea, la colectividad judía es la que manejaba todo el negocio del cuero De la en exportación. Miramar, en Argentina y en el mundo. Ajá. O sea, Don Buff viajó a Europa con pieles y allá se las tuvo que vender a la misma gente que nos venía a comprar a nosotros. Sí, Ujú. eso es cierto. Es así. Hay O una sea, anécdota. era algo, un rubro que lo manejaban muy bien ellos, muy bien. Hubo una época en la cual, gracias a Dios, fui parte, que cuando se cría el colegio secundario, en donde la especialidad era la cría de nutrias en Sí, cautiverio y la confección de prendas. y la confección de Sí, prendas. así Y fue, algo sí. que me había olvidado y que recién me lo trajiste a la memoria, era esto de el pelo de la nutria. Sí. Que junto, contáselo vos a la gente. Sí, no, o sea, hasta se llegó a usar el pelo de la nutria para hacer sombreros de fieltro. Y se llegó a usar, a curtir la cola de la nutria, que es un cuero hermoso, todo Ah, sí. parece como si Pa- fuese... parece un reptil. Sí, un reptil. Y se usaba la Pero nutria no, no se depilada llegó. y después Y la de doble pelo. y la de doble pelo. Exacto. Y- La depilada siempre se usó al principio, muchos años atrás, la depilada. Y después se empezó a usar el doble pelo para una forma de cambiar un poco. Pero la piel de Miramar siempre se exportó. Siempre venían de Buenos Aires y las exportaban. Hay una anécdota que Pero- cuentan que vino un italiano a ofrecer una vez mejor precio que todos. Y es el único que dejó. que lo querían al el único fiado. que dejó deuda. Sí, Eh, sí, sí. ¿eh? Sí, A hubo ver, de ¿quieren- todo, ¿quieren en contarla? tantos años. ¿Quieren contarla? No, esa historia después la contás. No la No la cuento. quiero contar. Que en serio, Es muy siempre difícil. se quedó eso, anécdota, cuentos, pero no. Que los judíos pueden discutirte todo el día el negocio, por 10 centavos, pero nunca dejar una deuda. No, Al revés, tuvimos al ayuda en la contrario, cooperativa. Al contrario, sí. Ujú. Tuvimos ayuda porque Sí, me sí, voy, la época floja. me voy un poco del tema, pero ahí, ¿por qué teníamos ayuda?
Porque la nutria criadero tenía un certificado De que era calidad. más fácil exportar, no era salvaje. Y ese certificado hacía falta para los exportadores. Por eso nos ayudaron Sí, para sí, hacer el sí, molino. sí. ayudaron. Pero la nutria salvaje se trabajaba mucho para la mujer argentina, que no conocía tanto de pieles como la europea. Ujú. La mejor piel se exportaba toda. Claro, Gracias. se exportaba. Y Miramar tenía una altísima excelencia en pieles. Sí, aparte la piel de nutria tiene la característica Por la mutación. por la gran tupidez de la felpa en Europa, la nieve al derretirse Sí. nunca humedecía el cuero, Ah, nunca pasaba la felpa. Entonces el cuero se mantenía blando, porque al mojarse se endurece, se acartona. Entonces por eso la querían mucho en Europa y en Rusia. un capítulo aparte, Ovidio, la ayuda y la participación de don Héctor Salvetti. Eso El es... experimental. Bueno, Quieren contar. lo que pasa que la nutria se tuvo desde que el primer día que la trajeron a aprender a hacer el corral, como había Todo. que hacerlo, todo. Y se hizo, entonces con la cooperativa se hizo el criadero experimental. Entonces ahí se hacían todos los experimentos para probar los remedios. Venían los laboratorios y también a ningún laboratorio le interesó. No. Le interesó Hacer hacer una una vacuna. vacuna para 30.000 nutrias. Mm. Hacen para 1 millón de gallinas o 500.000 vacas. Le convenía, pero por poca cantidad no le convenía hacer todo un experimento. Sí, todo un Pero- estudio. Entonces Pero estaba, don Héctor gracias sí. a Dios, Sí. estaba don Héctor Salvetti. Y don Héctor Salvetti le dice, toma, probá este polvito. ¿Y cómo te fue? Bueno, probá este con este otro, a ver cómo vamos. Y así, a prueba y error, Y gracias también a en la don Héctor alimentación, Salvetti ¿no es pudimos cierto? criar la nutria, porque al último ya se moría mucho No, con no. neumonía. y Neumonía, todo eso. la nutria que ataca la Sí. neumonía. Ahora hay antibióticos que, bueno, en el momento 1 centímetro de antibiótico la puede Sí. salvar. Pero en aquel momento no había No había eso. nada. Pero Salvetti logró que si vos tenías un principio y el animal que todavía comía Se cura. no se atacaba. O sea, ha salvado muchas. Sí. Y fue Sí, sí. importante. Siempre manejó... Y otra, contale, cuando los años que participamos en Palermo, Ah, sí. en los Siempre concursos, don Héctor nos ayudó, nos asesoraba y nos Elegíamos, acompañaba a la Sociedad Rural de Palermo, donde se hacía la La feria. exposición de Sí. exposición de Exposición. Palermo. Sí, donde siempre hemos Sí, sacado se los ganó primeros medallas. premios. sí, y siempre hemos nos fue traído muy bien. Primeros premios. ¿Y contra qué región competían, digamos? De Y Buenos Aires. competíamos, por ejemplo, Mar un del año, Plata. sacamos el segundo premio porque el intendente del salón de granja de la rural tenía un criaderito de nutrias polacas de la Azerbaiyán, que le decían que tiene la punta blanca en vez de ser dorada. Sí. Y era un Sí. pichoncito así porque lo tenían en jaula y las más grandes se le apelotaba todo el cuero. Entonces Sí. presentó ese pichoncito y salió primero ese. Sí. Pero bueno. Pero no hubo un año que tuvieron un problema que me avisaron muy tarde, que se enojó Salvetti, que llegamos, bueno, sí. llegamos tarde a la... Sí, al bueno, concurso. sí, porque había justamente gente dentro que no no nos quería mucho. No le interesaba que vayamos. fueron Nosotros Claro, que yo estuve- pena. yo Cuando estuve- vengan los cordobeses no los dejen entrar. Yo, Qué yo estuve pena. un año Claro, porque lo iban a ganar. con Don Milanesi, Sí. 2 o 3 días ya, cuando había eso. La experiencia de la primer curtiembre, ¿la saben? Esa La primer curtiembre la hizo la cooperativa. Sí, por eso. La cooperativa, y necesitaba un ingeniero químico para los productos, para poder Sí. curtir y todo eso. Entonces la cooperativa lo trajo Don Imas. Ujú. Don Imas Don fue José Imas. Don José Imas, que era el que manejaba todos los químicos Los ahí para químicos. la primer curtiembre que se hizo en Miramar. ¿Ves que tenemos que hacer otro programa? El próximo programa tendría que ser curtiembres y peleterías en Miramar. Sí, bueno, Nos eso llegó hay un toda otra historia. mensajito, ¿eh? Dice, está muy interesante el programa de hoy. ¿Alguna anécdota interesante de Don Pichón que nos pueda contar? Dan ganas de seguirlo escuchando. Y veo que por el horario estamos ahí con los minutos contados, pero tengo que pedirle permiso acá a mi compañerito, porque con Don Pichón tenemos una anécdota compartida en donde yo buscaba información con respecto a la familia Barzola
y él me ayudó un montón. Si mi compañerito me autoriza a contar esa historia, la podemos contar en el próximo bloque, señor director. Primero, ¿nos autorizás, Miguel? Absolutamente, claro. Me muero de ganas de escucharlo, ¿no? Tenemos una historia súper interesante, una historia que tiene que ver con una gran explosión, con un momento muy doloroso para una familia y con una puerta muy especial que no se cierra todavía ahora en el cementerio. Te espero en el próximo bloque. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel. Seguimos en Rumbo al Centenario y seguimos recibiendo mensajitos. Marcelo, te cuento que, bueno, con este último mensajito creo que vamos a tener un hilo conductor, porque vos nos decís, Lorenzo Daniel era el primo de mi bisabuelo. Y creo que te vamos a tener un poquito más de información ya para nuestro próximo programa. Así que bueno, vas a tener que seguir conectado. Y nos pedían a Don Pichón y a sus anécdotas interesantes. Y me dieron autorización, porque acá mi compañero me tiene bastante zumbando con ese tipo de anécdotas, ¿eh? Aquellos que andamos en bicicleta tenemos siempre esto de andar por lugares un poquito raros. Y en una de esas andadas en bicicleta estábamos buscando la tumba de Martin Hume por el cementerio. Martin Hume fue un señor croata que vivió acá en nuestra localidad. De repente pasamos por un panteón con un mármol negro y que tenía la puerta abierta. Nos llamó la atención, nos fijamos y decía arriba familia Barzola. A la semana siguiente volvimos al mismo lugar, pasamos por el mismo panteón y la puerta seguía abierta. En ese momento estaba el señor que cuida el cementerio y muy curiosa yo le pregunto por qué era llamativo que en ese pasillo la única puerta de panteón que estaba siempre abierta era la del panteón de la familia Barzola. Y él me dice, sin ninguna especulación rara, me dice, es algo que pasa siempre. Nosotros lo hemos arreglado, lo hemos lijado, hemos traído a gente de marmolería de San Francisco para que cierre esta puerta, pero dura un tiempito y después se vuelve a abrir. No sé qué habrá pasado con esta familia, dice, pero esa puerta siempre está abierta. Y me generó esta gran inquietud. Al tiempo volví al cementerio, ya habíamos encontrado la tumba de Martin Hume y él me dice, vos que me preguntaste, estuve preguntando qué había pasado con la familia Barzola, y dice, fue una familia que murió quemado. Estas personas que están acá sepultadas murieron en un accidente calcinadas. Quizás por eso la puerta siempre permanece abierta. Buscando información, llegué a la familia Barzola, que tenía en ese momento un criadero de nutrias que se llamaba El Primero, y como vecino... ¿Se llamaba cómo? El Primero. El porteño. El porteño, y tenía como vecino a Pichón Francini. Y va a ser Pichón el que les va a contar la anécdota de cómo fue el momento de la explosión en donde pierde la vida esta gente. ¿Te acuerdas ese día, Pichón? Sí, sí. Ese día en mi casa hacía un calor tremendo. Al mediodía, después de mediodía, se siente de mi casa, que son 200 metros, 300, una explosión. No quedamos con eso de la explosión. Y después cae, porque tenía un empleadito, que vivía solo. Y cae corriendo en casa de mamá y papá. Y mi mamá y papá salieron, dice, están quemando los patrones. Y yo, por detrás lejos, fui caminando. Yo tenía 9 años, 8. Pero cuando llegué al portón y ya habían sacado y vi algo así, todo color carbón, que se movían los brazos así, me escapé por la casa y no me arrimé. Y mi mamá todavía llegó a hablar con la señora. ¿Era el matrimonio? Era un matrimonio.
Y la hija, tenía una hija de 18 años que estudiaba y estaba de vacación en casa, y como estaba en el baño bañándose, demoró salir, si no la frena, el empleado se mete a querer salvar y se iba a quemar también. ¿Cómo se quemó esta pareja? ¿Qué pasó? Ellos tenían como una despensa con puerta exterior, no comunicación con la casa. Una puerta y la despensa. Ahí había la heladera y guardaba mercadería. Este hombre entró un día, pero hay que recalcar algo. Era un día como estos que pasamos en enero y con una Mucho sequía calor. terrible, pero terrible, de calor, a echarle queroseno, era una heladera queroseno. Se le prendió fuego lo que estaba echando, pero dentro había un bidón con más. Esa fue la explosión. No sé, no pudo salir, no Se pudo explotó el apagar el bidón. fuego, quiso apagar, lo que pasó no sé, pero la explosión se produjo porque había un depósito de varios litros dentro de la despensa. Claro, Eso fue el terrible. fuego se derramó hacia el depósito de combustible. Terrible, tanto como te dije hace un rato que yo no quería comprar la heladera queroseno porque le tenía miedo, terror. Claro. Y a 300 metros se escuchó la explosión. Sí, Terrible. terrible. Bueno, por eso la anécdota que cierra esta investigación del bendito panteón de la familia Barzola, Sí, eso, dice que como ellos fallecieron y que aparentemente se había trabado la puerta y que fue el empleado el que rompió la puerta para sacarlos, que por eso esa puerta se abre. Son mitos, pero a los que nos atrapa también son esa mitos, pero fue un historia, accidente nos que queda, conmovió el barrio, digamos. nos queda Sí, ese... la localidad. Que, Sí, sí. que se podía haber quemado la hija también, completa. Claro. En esa época los baños estaban afuera, por eso su hija se salvó, digamos, la hija de la familia. No sé si estaba afuera, lo que estaba afuera La despensa. era la despensa. Ujú, mm. Y ahí en esa casa de Barzola que conocía, no dentro de la casa, justamente hace pocos meses se había ido un primo italiano mío, de mi papá, un Francini, que había venido después de la guerra acá, y se había empleado ahí de Barzola. Y hace unos meses que se había ido. Claro. El universo conspiró para que no le pasara nada a él. No, él no vivía junto, pero hubiera sido Ujú, parte, digamos. parte, porque después de él había un empleado solo que siempre tuvo. Pichón, un criadero promedio, ¿de cuántas nutrias tenían? Bueno. Habrá más chico, más grande, pero más o menos el de la mitad. Un mediano, ¿cuántos nutrias tenía? Bueno, mira, yo veo los vecinos. Dentro de los vecinos míos que hablé recién, giraba entre 500, 800, pero mi papá producía 2.000 pieles. Ah, era grande. Y ya. de Barzola producía entre 3 y 4.000. Ah, era más grande todavía. Tenía un corralón le decimos, donde ponían los Sí, machos. claro. Tanto que tenía un portón y entraba con la chata por repartir Claro. adentro. Sí, sí. Y ahí ponía 1.000 pichones juntos, 1.000 machos juntos. Ovidio, ¿vos te acordás de la pedrada del 73? ¿Todavía le hizo daño? Sí, sí. ¿Cuántas Sí. nutrias le mató? Muchas. 900. Ah, Sí, sí. Me acuerdo que terminamos de cuerear las que pudimos, las que tenían tamaño, y fuimos de los vecinos a ayudarles. Y porque Esa todos- pedrada fue digamos que la zona donde están ustedes del campo, ¿fue Sí. tan intensa como acá o fue en distintos? O sea, ahí en la Porque zona sé que nuestra Comba fue- había perdido mucho. Sí, sí. Cruzó así. Llegó en casa, no afectó tanto de Gastaldi para allá, pero en casa yo había empezado a para criar este de lado. vuelta, porque en casa se dejaron las nutrias 6, 7 años completas, ¿no? Ajá. Y yo había empezado a criar unos años, y ya había unas 900 nutrias vivas, muchas jóvenes. ¿Y a vos te hizo Y algún mató daño? 300. 300. Ah. De las Ah, 900 sí, mató sí. 300. No, era- Destruyó los techos. El tema, aparte del tamaño, la cantidad, lo que el viento la amontonaba así era en contra Sí. del No, de tabique. ustedes Las no. las Tabique nutrias del salían sur. afuera subiendo por la... Pero por el hielo. Pero ahora, Ovidio, Sí. al año no hubo otra que mató. Sí, sí, pero era no, menos. Esa menos, pero esa no llegó en casa. Sí, y Yo me acuerdo que- pero era más grande. O sea, en mi casa teníamos también ya gallinas, con la chapa era de fibrocemento gruesa,
y rompió la chapa y le sacó la astilla al tirante. Sí, sí. No, fue terrible. Tremendos sobrevivientes los miramarenses. La piedra, mira, justamente que te traje una foto de la rotura del puente, un año antes y medio de eso. Así que tuvimos una piedra después que nos quedó aislado por la Y en una de esas se cayó la pista universal. El techo. No, eso más adelante, ¿no? No, fueron 74, 75. Eso no voy fue a un discutir tipo- con estas dos no. eminencias, yo digo lo que El dicen techo ellos. universal fue un tipo tornado. Un tornado. Claro. Que casa volteó las plantas, en las 5 esquinas Pero volteó yo hasta me el recuerdo cuadrito que era entero. con una gran piedra que había Y roto puede todas ser. las vidrieras de Porque Chavaca, el centro de la tormenta siempre tiene granizo y a veces esa casa no fue piedra, pero afectó al pueblo. Perfecto, el pueblo. Bueno, a ver, si yo te desafío a algún cuento... oyente que nos aclare. No, Miguel, no podemos desafiar a más nadie, nos estamos pasando 5 minutos, Sí, siempre sí, nos sí, estamos pasando, no podemos desafiar a nadie hasta el próximo programa. Y hay una cuestión, acá quedan comprometidos ambos para volver. Porque acá hay mucha historia todavía para contar y la verdad es que tenemos que aprovecharlos. Sí, Mariana, porque queda es esto. registrado. La cría de nutria, Miramar, en el centenario, en los 100 años, fue importante aporte al pueblo, por la cantidad que dije recién, que vivían alrededor del pueblo y que daban vida en el invierno. Sí, así es. Un peldaño súper importante en la historia de nuestro pueblo. Sí, que Es un cimiento, porque que después se- Miramar se salvó por la peletería. Porque muchos de Miramar que viven ahora vinieron del campo. El Héctor Cerato, cuando era chico y fue a la Escuela Nacional de Focalcia, se crió allá donde después fue de mi primo que le decían el gringo, el Elvio Francino. Bueno, eso era el Cerato. El Librino se crió ahí. También. Los Bergia, Fenolio, Bersano, todo los Bersanos. Todo terminó El pueblo se alimentó. los ecologistas Y se que fuimos de cuidaban campo. el ambiente, que está muy bien, está muy bien, perfecto. está perfecto. Pero estuvo mal explicada esa parte. No enseñaron que nosotros en los criaderos preservábamos la especie. Claro. Exacto, porque terminaron son de quedando cautiverio. la No, creyeron que le estamos destruyendo. Claro. Claro, sí, no sé. Claro. Destruyeron. En el mundo pasó, ¿no? No, Sí, sí. Ovidio, te cuento chiquitita esto. Sí, chiquita. Que estamos controlados nosotros, teníamos de crear cuánto sí. tenemos. Y sin embargo vino un visitador que era el gobierno, pero me insistía, ¿cuánto sacábamos de los salvajes para mantener el criadero por año? Claro. Digo, de que nací yo no se cruzó más porque Porque es otra. vamos a estropear Nada lo que que hacer. hemos Arruinas hecho. todo. Arruinar todo. Así que había un desconocimiento. Eso, Absoluto. desconocimiento. Bueno, señor director, no haga más seña, no, tranquilícese, vuelva el color, su color natural, ya decidimos que ya nos vamos, nos estamos despidiendo, agradecemos nuevamente a estas eminencias, a Pichón Francini, a Ovidio Castellino por tomarse el tiempo de ser parte de este rumbo al centenario. El próximo jueves vamos a seguir con lo de la nutria, porque como ustedes ven, esto da para mucho más. Vamos a hablar con las chicas de Tres Hermanas, que tienen un proyecto hermoso, las chicas de Calcaterra, con también la cría de nutrias en cautiverio. Vamos a también invitar a la gente de la familia León. Esto sigue, programa tras programa. A veces no nos alcanza un programa, 2, 3. Vamos a agotar los recursos. Así que los esperamos próximo jueves. Muchas gracias, Miguel, por esta compañía. Bueno, y bienvenido todos los datos que puedan aportar los oyentes de las cosas que acá se dicen. Si tienen alguna precisión, Sí. Exacto. los esperamos. Exacto. Muchas gracias Y nuevamente. gracias a ustedes por difundir todo esto de estos 100 años de Miramar. Gracias a ustedes por ser parte. Primeros 100 años. Beso inmenso a todos los oyentes, televidentes y 100 años, pero vamos por mucho más. Nos encontramos próximo jueves por Radio Cardinal, Canal 99. Ojo, que se repite los días sábados también por Canal 99. Los esperamos jueves de 19 a 20 horas por más rumbo al centenario. Nos estamos viendo.